El cine de terror es uno de los géneros que más adeptos tiene. Desde que en el año 1922 se estrenara la fantástica Nosferatu, el cine de horror ha proliferado de manera abismal. En los últimos años hemos recibido algunas sagas innecesarias de films de terror cuyas primeras entregas fueron bien acogidas por el público. Hemos recibido también remakes de cintas que en su día fueron innovadoras, incluso series del género con más o menos acierto. De todas formas, el sentido del humor que la mayoría de estas cintas destilaba, se pierde con el tiempo, para traernos historias mucho más oscuras y serias que pueden aburrir al espectador. Pero aunque últimamente, este género está algo estancado, aún podemos recibir auténticas obras maestras muy de vez en cuando. Pues bien, vamos a dar un paseo por esas películas de terror que nunca me canso de ver, así que, vamos al lío. Pionera en lo que sería el género slasher, La Noche de Halloween es una de las cintas de terror más icónicas de todos los tiempos. De la mano del genial John Carpenter, esta cinta nos traía a uno de los asesinos más famosos de la historia del cine, Michael Myers. Con una Jamie Lee Curtis consagrándose como una de las mejores Scream Queens del género. Imprescindible. Tan solo 2 años más tarde de la fabulosa Halloween, nos llegaría la que inició la leyenda del hombre del saco por antonomasia del séptimo arte, Viernes 13. Por si hay alguien que no haya visto aún esta obra maestra del cine de terror, no desvelaré mucho sobre ella, solo que a partir de su segunda entrega, el nombre de Jason se hizo tan popular como temido. Otra película que creó a uno de los monstruos indispensables del terror actual, fue Pesadilla en Elm Street. La aparición de Freddy Krueger por primera vez llenó de pesadillas las noches de más de un osado que se atrevió a ver la película el día de su estreno. Magnífica cinta seguida de tropecientas secuelas inferiores, con excepción de la tercera, una serie de televisión y un remake totalmente olvidable. Cuando un criminal acorralado en una juguetería realiza un hechizo vudú para traspasar su espíritu a un muñeco de moda, y este comienza a matar a diestro y siniestro para conseguir poseer el cuerpo de un niño, tenemos una de las cintas más demenciales y originales de finales de los 80. Muñeco Diabólico es otra de esas maravillas que sufrieron una innumerable serie de secuelas a cual peor, pero que convirtieron a Chucky en un icono del cine de género. Para mí, Un hombre lobo americano en Londres, es la mejor cinta de licántropos de la historia del cine. Cargada de humor negro y con una de las transformaciones más impactantes de todos los tiempos, esta película es sin duda un clásico entre los clásicos. Finalizando los 70 recibimos esta secuela de la genial La Noche de los Muertos Vivientes. Titulada Zombie en España, El Amanecer de los Muertos es para mí, sin lugar a dudas, la mejor película sobre estos seres de la historia. Crítica al consumismo y dando un ambiente apocalíptico que pocas cintas han logrado o muchas otras han copiado. Esta cinta producida por el genial Darío Argento fue el máximo exponente del cine de muertos vivientes, poniéndolos de moda hasta su decaída durante los 90, y su alzamiento en la actualidad. De la mano del original Wes Craven, nos llegaba a finales de los 90 la historia de este genio que concedía deseos de una manera un tanto peculiar. Con un argumento clásico y muchos efectos gore de la mano de su director, Robert Kurtzman, quien formó parte de la KNB durante años, nos llegó esta bocanada de aire fresco en una época en la que el género estaba ya algo trillado. De la mano del escritor especializado en el género, Clive Barker, nos llegaba otra auténtica maravilla del cine de terror. Hellraiser es una historia llena de personajes que no se te quitarán de la cabeza en mucho tiempo. Análisis del placer a través del dolor y el cambio de la carne. Esta es otra de las maravillas que siguieron una larga lista de secuelas que iban aminorando la calidad conforme iban surgiendo. Aún así, todas son disfrutables. Pero su primera parte es sin duda sublime. Con esta trilogía excepcional, muchos de nosotros descubrimos la auténtica esencia del terror.
La saga de Posesión Infernal es una de las mejores que han sido creadas nunca, combinando un terror procedente de algo muy antiguo y oscuro, con un gore casero pero impactante, y un humor por parte de sus personajes, sobre todo el popularísimo Ash, protagonizado por el dibujo animado humano, Bruce Campbell, quien acaba convirtiéndose en el eje sobre el cual gira toda la historia. Se consigue esta obra maestra del cine de este género, seguida de una serie muy divertida que es fiel a la saga. Aquí os dejo un fragmento del final alternativo que tuvo su tercera entrega, El Ejército de las Tinieblas. Esta es otra de esas cintas que mezclan a la perfección el terror con el humor de manera sublime. Noche de Miedo es una de mis favoritas del género y de la década de los 80 en general. Con unos personajes muy logrados y una ambientación perfecta, esta cinta es una auténtica obra de arte. Una de esas cintas que descubrí por casualidad y que se me quedaron grabadas a fuego, fue esta Autopista al Infierno. Pura dark fantasy que recuerda en ocasiones a la Odisea de Homero, o el mito de Orfeo. Un agradable descubrimiento con unos personajes muy originales y muchísimo sentido del humor grotesco. Una delicia para los amantes de este tipo de cine. Entrado ya el nuevo milenio, y con una invasión de muy buen cine llegado desde Asia, como La Maldición o The Ring, que daba un nuevo enfoque al terror, nos llegó esta pequeña joya desde tierras norteamericanas. Jeepers Creepers es una grandísima película que nos presenta a uno de los monstruos más originales creados en los últimos años. Con una historia sencilla rodeada por un halo de leyenda y misterio, los primeros años del 2000 nos dejaron dos entregas de las andanzas de este nuevo personaje que podría rivalizar con los mismísimos Freddy y Jason. Y acabamos el vídeo de hoy con, para mí, la mejor película de este género de los últimos años. Mezclando todos los clichés, los estereotipos, y haciendo un homenaje absoluto al cine de terror de los años 80 y 90, tenemos La Cabaña en el Bosque. Con una trama que te deja descolocado en un principio, pero que a medida que avanza la historia, veremos cómo los personajes van pasando una serie de situaciones hasta que se descubre su sorprendente final, el cual nos deja con ganas de volver a ver la cinta y fijarnos en todos y cada uno de los mínimos detalles. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y deja en comentarios las películas de terror que nunca te cansas de ver. Nos vemos la semana que viene. Retro saludos.